Ok, muchachos, bueno, vamos a iniciar entonces. Recuerden que lo conversado ayer era que hoy empezáramos propiamente como a resolver dudas, inquietudes diversas de la pregunta de investigación y el árbol de problemas, y así nos vamos a ir sucesivamente. Eh, entonces, hoy lo vamos a hacer, hoy no nos vamos a extender más de una hora, muchachos, ¿cierto? La idea es también refrescar un poco como estos encuentros sincrónicos. Eh, y empezar pues como con la propuesta, en ese orden pues de ideas que dimos con la reconcertación de evaluación y la base de los temas, hacer recorderis de algunos temas de los que hemos visto y también asignar asesorías, espacios para los proyectos. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Hoy empezar a hablar de la pregunta de investigación y el árbol de, perdón, el árbol de problemas. El martes continuaría con el planteamiento del problema y justificación y el miércoles ya hacemos la primera asesoría, ¿les parece? Hacemos asesorías de pregunta de investigación, árbol de problemas, planteamiento del problema y la justificación, listo. Estos son aspectos que ustedes ya han adelantado significativamente, de hecho, ustedes lo entregaron en ese primer trabajo y tendrían tiempo suficiente como para ir ajustando elementos del árbol de problemas, de la pregunta, de investigación, etcétera. Recuerden ustedes también que yo les había hecho retroalimentación de los trabajos, ¿cierto? Desde el primer seguimiento. Entonces, esto es recordéis. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Yo me voy entonces les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla precisamente. Ven en este momento, muchachos, el drive de nosotros, de esta carpeta. Sí. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, recuerden que lo que les vengo diciendo es que ya tenemos la reconceptación de evaluación, guiémonos en este orden de ideas para ir explicando. Recuerden, hoy empezamos con investigación árbol de problemas, planteamiento del problema y justificación el próximo martes, ¿cierto? El miércoles de la semana que viene hacemos la asesoría de estos cuatro componentes y luego continuamos con estado del arte, explicando ciertos aspectos, resolviendo dudas y hacemos asesoría del estado del arte. Luego les explico referentes teóricos y hacemos asesoría de referentes teóricos y así sucesivamente. Listo, para que entendamos el orden. Vale. Ya esta es la reconcertación de evaluación que tenemos, ¿cierto? Aún estamos conversando los profesores del núcleo para mirar esa nota del 25%, o sea, cómo se va a cuadrar, hay que mirar bien el porcentaje porque no nos podemos pasar del 20%, ¿cierto? Y pronto les daremos respuesta, ¿vale? Chicos, estoy aquí en la carpeta de nuestro Drive porque vamos a revisar el material precisamente que tenemos del árbol de problemas y de la pregunta de investigación. Y ahorita les voy a mostrar otros dos recursos muy importantes, muy interesantes, muy al punto también, referentes a la pregunta de investigación. Recuerden que hoy estamos redondeando aspectos, vamos a solucionar inquietudes puntuales, en fin. ¿Qué habíamos dicho del árbol de problemas? Y bueno, importante muchachos, es una conversación grupal, participación, por favor. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿para qué les sirvió el problema, el árbol de problemas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿En qué les ayudó? ¿Para qué se hace un árbol de problemas? Los escucho. Profe, para reconocer los efectos y las causas del problema principal de la pregunta. Listo. Muy bien, compañero Edgar. Chicas, ¿para qué les sirvió el árbol de problemas? Niñas, ¿están por acá?
Profe, también le pregunto para hacer la información un poquito más concisa, pues porque siempre hay muchas ideas como en la etapa inicial, entonces eso permitió organizarla. Ok, muy bien. Chicas, gracias Susana, María Camila, Esteban, ¿para qué les sirvió el árbol de problemas? Específicamente en los proyectos, incluso. Hola, ¿están por ahí? Ok, correcto. Entonces, bien, lo que ustedes acaban de decir tienen mucha razón. ¿Por qué? Porque uno muchas veces tiene muchas ideas y hay que acentuarlas en quizás una frase o una premisa para saber si son los problemas directos o a la pregunta. Eh, Lo dice Esteban, muy bien. Claro, todo eso ustedes tienen razón. El árbol de problemas básicamente lo que nos brinda es una visión un poco más acentuada, más coherente, más global del problema, ¿cierto? De lo que sería mi problema de investigación. Y que la estructura de un árbol de problemas básicamente eh, es esta, ¿cierto? Donde yo en la mitad coloco lo que es el problema central, arriba los efectos y abajo las causas, y voy correlacionando una causa con un efecto en particular, y que las nombramos, por ejemplo, causa 1, causa 2, causa 3, efecto 1, efecto 2, efecto 3, ¿cierto? Eso ya lo habíamos conversado mucho, ya lo habíamos trabajado bastante. ¿Cómo empiezo yo como a elaborar esa estructura del árbol de problemas? Empiezo definiendo un problema central que tiene estas características. Puede ser un estado negativo, una situación real, no abstracta, ¿cierto? Algo que se esté presentando en un contexto, en una situación determinada. Se localiza en una población definida. Si bien nosotros ya vimos, y lo vamos a retomar, población y muestra, nosotros aquí estamos discriminando unos sujetos de estudio, ¿cierto? Y no se debe confundir con una falta de un servicio. ¿Cierto? Habíamos colocado, recuerdan el ejemplo, no se puede confundir, por ejemplo, con esto. Yo no puedo hablar de falta de colegios, tengo que hablar de un aspecto un poco más profundo y problemático que obedece propiamente a la educación. Puedo preguntarme o puedo establecer como problema central el bajo nivel educativo que tienen los jóvenes de determinados colegios, muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente. Nos brindamos acá en las diapositivas, en esta presentación, unas pautas muy precisas de cómo empezar a elaborar las causas y los efectos, cómo los empezamos a acentuar acá en el árbol de problemas, ¿cierto? Que aquí tienen ustedes un esbozo muy general, una estructura de cómo se desglosan los efectos y cuáles pueden ser unos subefectos. Miren, efecto 2, efecto 2.2, efecto 1, efecto 1.1 y así sucesivamente, ¿cierto? Aquí también nos siguen brindando pautas como para uno que hace en su propia construcción interior, en su propia reflexión, para uno empezar a preguntarse cosas. Bueno, ¿cuál es el tema? Pregúntese a sí mismo, hágase a sí mismo interrogantes de este tipo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Sí será que esto es una causa o una consecuencia? ¿Qué otras causas están ocasionando este problema y qué consecuencias tienen? ¿Cierto? Es un ejercicio que siempre hacemos en la reflexión investigativa para dar cuenta de ese problema central, así como de sus causas y consecuencias, ¿cierto? Tienen acá la estructura general de lo que es el árbol de problemas. En el tronco ubican el problema central, las raíces, las causas, y arriba en la copa, donde están las hojas, se supone el árbol en el árbol, los efectos, ¿cierto? Y tienen aquí un ejemplo ya más elaborado con base en esto que estábamos, en esta estructura que estábamos notando, habíamos conversado, perdón, y habíamos ilustrado, ¿cierto? Tienen otros ejemplos, unas imágenes acá, precisamente ya de problemas, de árbol de problemas, perdón, más acentuados a situaciones más reales, a problemas de investigación más relacionados con ámbitos determinados, como por ejemplo lo que es con un clúster o empresas organizadoras de eventos,
¿cierto? Este, por ejemplo, aquí está así todo cortado, no sé por qué, hay que disminuir el tamaño, pero es propiamente un problema de, ya lo habíamos visto también, un problema, un árbol de problemas estado en qué, en un ámbito de la creación digital, ¿cierto? Ámbito de la creación digital, muy propiamente de la comunicación digital, el marketing, en fin, aspectos muy relacionados a un campo de estudio nuestro, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto. Entonces empezamos inicialmente con el árbol de problemas. Entonces ya recuerden que el árbol de problemas nos brinda una visión muy general y mucho más clara de lo que nosotros podemos investigar, ¿cierto? Profe, Susana, el árbol de problemas se presenta normalmente a modo de esquema, ¿cierto? O organizador de gráfico. Sí, mire que parece, Susana y compañeros, tiene la estructura de un mapa conceptual, ¿cierto? Hay árboles de problemas que lo hacen incluso más ilustrado, más de dibujitos, pero uno utiliza estos esquemas para poder entender de que aquí son las causas y aquí están las consecuencias de esta causa, que toda a su misma vez está ocasionando este problema. Y uno, por ejemplo, si va a hacer la lectura de este esquema, usted lo va a entender. Empieza uno ¿cómo empieza leyendo esto? A comprenderlo, mirando primero el problema central. Bueno, el bajo nivel educacional de los jóvenes. ¿Cuál es esa causa? Vamos a mirar las causas de ese bajo nivel educacional. Pues bueno, una causa dice ineficacia del sistema educativo. Y otra causa es el medio ambiente, que es poco favorable para estudiar. ¿Lo ven que yo voy desglosando la información de esta manera? O sea, el esquema yo lo estoy traduciendo, estoy haciendo la lectura para entender de manera global el problema y empiezo a coger uno por uno y la misma estructura me va llevando a donde leer, ¿cierto? Así. Y luego continúo con las consecuencias. Bueno, entonces una consecuencia de ese bajo nivel educativo, si aquí están las causas, una consecuencia directa sería que hay una inadecuada inserción social. Y otras consecuencias, subconsecuencias de esta es que si hay una inadecuada inserción social, pues hay una baja inserción en lo laboral, hay un alto grado de alcoholismo, hay una alta incidencia de drogadicción, en la drogadicción. Pueden ser estas consecuencias o pueden ser otras. Esto tan solo es un ejemplo para mirar una conexión lógica. Le podríamos seguir atribuyendo más causas y consecuencias a este problema si lo focalizamos obviamente mucho de manera más puntual, ¿cierto? El bajo nivel educativo de los jóvenes de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Muy seguramente serán otras causas y otras consecuencias, ¿cierto? Pero miren que la lectura de lo que nos propone el esquema, la estructura, es muy básica y nos ayuda a hacer una lectura tanto de sus causas y sus consecuencias de una manera lógica y a su misma vez nos ofrecen todo un panorama del problema investigado. ¿Listo? Claros hasta ahí, chicos. Susana, responda a tu inquietud. Ok, listo. Ok, con mucho gusto, Susana. Muy bien, entonces, ese es el árbol de problemas. Ya voy a pasar a la pregunta de investigación. ¿Inquietudes o apreciaciones frente al árbol de problemas? ¿Hay alguna otra inquietud, alguna consideración, alguna opinión? Ok, muy bien. Me voy para la carpeta otra vez. Voy a empezar entonces ya con la pregunta de investigación. ¿Cuál es el paso, muchachos? Recuerden, uno primero, si no tiene claridad en la investigación, si no hay claridad del tema, primero se empieza por el árbol de problemas. ¿Por qué lo hicimos nosotros? Obviamente porque hay que aprenderlo a hacer y porque le sirve de manera significativa en la delimitación del tema y en la concepción de la idea, para luego aventurarnos a esto, que es la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es uno de los elementos primarios, fundamentales e iniciales para empezar a construir un proyecto de investigación. Partimos desde la pregunta de investigación y por consiguiente, a partir de la pregunta ya nos podemos aventurar a construir los demás ítems
del proyecto de investigación, planteamiento del problema, justificación, objetivos, etcétera, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué es una pregunta de investigación? Empezábamos a darle definición. Una primera consideración, una pregunta de investigación es el cuestionamiento que un investigador se hace sobre un tema, sobre el cual se va a desarrollar un proyecto de investigación. Esa es la definición de la pregunta, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve la pregunta y qué es? Es un interrogante. La pregunta no es una afirmación y aquí vamos a ver las consideraciones. Aquí colocamos unas recomendaciones y unos ejemplos, ¿cierto? Teniendo en cuenta estas consideraciones que nos dicen, por ejemplo, las preguntas hay que redactarlas, escribirlas como tal y no como afirmaciones, o sea, que sean interrogantes. Aquí, en esta estructura de pregunta, uno dice, aquí no hay preguntas. Ah, profe, sí la hay porque tiene los signos interrogativos. No necesariamente es una pregunta, porque léala, entendámosla, a ver si está interrogando en algo. Y mire cómo dice, las condiciones de seguridad y higiene de los restaurantes de Medellín son apropiadas. O bueno, puede ser una pregunta, pero se respondería sí o no. Y ahí no estamos problematizando. Mientras que sería más conveniente preguntarnos cuáles son las condiciones de seguridad e higiene en los restaurantes de la ciudad de Medellín. Estamos preguntando por cuáles son las condiciones de seguridad y de higiene. ¿De quiénes? De los restaurantes. ¿En dónde? De la ciudad de Medellín. ¿Listo? Entonces, hay preguntas que parecen ser afirmaciones. Uno las lee y no están problematizando. No se están interrogando en aspectos, ¿cierto? Deben ser planteadas en términos específicos. Mire que acá en este ejemplo nos dice cuál es el impacto de la tecnología en la educación. ¿Cuál tecnología? ¿En la educación de qué? Virtual, presencial, educación primaria, secundaria, o sea, de bachillerato, pregrados, en fin. Son conceptos muy grandes todavía. Yo puedo hablar de las TIC, puedo hablar de educación virtual, ¿cierto? Sería más conveniente bajo este primer ejemplo, esta primera consideración, decir, por ejemplo, acá que la podríamos cambiar, ¿qué porcentaje de profesores implementan estrategias en las que sus estudiantes utilicen una base de datos? ¿Qué porcentaje de profesores implementan estrategias en las que sus estudiantes utilicen herramientas y recursos digitales? Y estamos hablando de qué porcentaje, ¿verdad? Que ya me está diciendo que la pregunta tiene un enfoque, la investigación bajo esta pregunta va a tener un enfoque cuantitativo, porque nos están preguntando por porcentajes, por valoraciones de carácter numérico y estadístico. Esos son aspectos muy importantes que hay que tener en cuenta cuando ustedes escriben la pregunta de investigación y definen estos términos, ya inmediatamente se nos está direccionando la investigación para un enfoque, ya sea cualitativo o cuantitativo, o puede que sea mixto, ¿cierto? Hay que ser muy específico en la utilización de estos términos. Las preguntas o problemas de investigación deben de ser planteados de tal manera que puedan ser solucionables, ¿cierto? Por eso delimitamos la pregunta de investigación a una población, incluso en un espacio y tiempo determinado. Si yo preguntara cuáles son los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida, eso es una pregunta súper filosófica muy grande. No estamos acentuando el problema en una situación, acontecimiento o en un fenómeno en particular. Mientras que si preguntáramos bajo esta misma noción, este mismo tópico, ¿qué opinan las diferentes religiones sobre los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? Estamos indagando sobre opiniones, perspectivas que tienen diferentes orientaciones religiosas frente a un tema de la vida, ¿cierto? Frente a un tema de la existencia humana. O en qué medida son congruentes los valores que aprecia una religión con sus prácticas en la vida diaria. Ahí podríamos decir de que hay una problematización correcta a partir de la pregunta de investigación, ¿cierto? Las preguntas deben complejizarse apropiadamente. Bien, deben de evitarse simplicidades muy excesivas o niveles de complejidad
que imposibiliten alcanzar ese estudio. Por ejemplo, yo puedo preguntar así: ¿existe una norma que regule el desecho de la basura en la industria turística en la ciudad tan? Mire que aquí lo que yo les decía ahorita, me respondería a la pregunta ¿cómo? Ah, sí, existe una norma o existe norma. O no, no existen normas. Se cierra la investigación, no, prácticamente no hay. Listo. Mientras que uno puede indagar de este tipo. Observen ustedes y les hago la pregunta a manera de ejercicio. En esta pregunta que dice así: ¿en cuántas ciudades turísticas de Colombia existen normas ambientales que regulen la actividad turística? Esa pregunta, ¿qué enfoque o esa investigación, qué enfoque tendría? ¿Cualitativo, cuantitativo o mixto? ¿Qué opinan ustedes? Susana, cuantitativa, muy bien. Esteban, Laura, Mateo. Chicos, el resto, ¿qué opinan? ¿Es cuantitativa, cualitativa, mixta o qué? Compañeros, ¿dónde están? Esteban, Laura y Mateo. Ok, indudablemente es cuantitativa, ¿cierto? Indudablemente es cuantitativa. Chicos, muy importante la pregunta: describir las variables que se está estudiando o que se va a estudiar. ¿Cómo hay que variables? Son los elementos que yo voy a indagar. ¿Listo? Entonces, nos dice así, en la pregunta planteada anterior: ¿cuáles son las condiciones de seguridad e higiene de los restaurantes de la ciudad de Medellín? La variable de estudio sería las condiciones de seguridad e higiene, ¿cierto? Esa sería la variable, es el elemento que yo voy a estudiar, ¿cierto? Yo les hago entonces aquí, me voy a devolver a manera de ejercicio, ¿cierto? Voy a colocarles, a subrayar esta para que la vean y quiero que me digan, para que participen y dialoguemos todos en conjunto. ¿Cuáles son las variables en esta pregunta? ¿Qué opinan las diferentes religiones sobre los fines que un ser humano debe perseguir durante toda su vida? ¿Cuáles son las variables ahí de estudio? ¿Qué me dice el chat? Ok. Muchachos, los escucho. Identifiquen por favor las variables de esta pregunta. Religión podría ser una. A ver, dígame entonces todas las variables que pueda tener que tiene esta pregunta. Mateo, la religión y los fines del ser humano. Esteban, religiones, fines. Susana, religión podría ser una. Muy bien. Muchachos, muy bien. En este caso tendríamos dos variables. Estamos preguntando por la opinión de las diferentes religiones, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre los fines que tiene el ser humano en su vida. Ahí hay dos variables que estamos correlacionando. Muy bien, recuerden, las variables son aspectos de los cuales yo voy a indagar y pueden haber dos o más variables. Listo. Muy bien, voy acá. Ahí les acabé de responder a esto, muchachos. Cuando la pregunta de investigación tenga que ver con relación, que tenga que ver con la relación entre dos variables, las dos variables se tienen que apreciar en la pregunta, ¿cierto? Ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre los programas de televisión infantiles y los niveles de recepción de los niños? Se entiende que las variables a estudiar son, pues obviamente, los programas de televisión infantiles y esos niveles de recepción. Claro, hasta ahí tienen un ejemplo perfecto y más adecuado en términos de consumo de medios, ¿cierto? Otras consideraciones finales: en lugar de decir debería permitirse la enseñanza de educación sexual en las escuelas públicas, ¿qué pasa con esa pregunta? ¿Debería permitirse la enseñanza de educación sexual en las escuelas públicas? ¿Está bien planteada? ¿Cómo responden ustedes a eso?
Sí, no, sencillo, ¿cierto? Mire que es más conveniente decir cuál es la opinión de los que tienen los padres de familia sobre la enseñanza de educación sexual en las escuelas. Ahí yo ya puedo decir que estoy problematizando de manera adecuada la pregunta. Listo, muchachos, eso es lo que habíamos conversado entonces de la pregunta de investigación. Por último, tengo por mostrarles este texto me parece que recoge las consideraciones que hemos conversado, que son las condiciones que tienen una pregunta de investigación. Muy desglosadas están en las diapositivas. Tenemos que ser concisos, que sea alcanzable, que sea importante, relevante la pregunta en términos de un objeto de estudio y en términos del fenómeno. O sea, la relevancia, básicamente lo que nos está diciendo es que el proyecto, el tema, sea importante y que contribuya a generar conocimiento o abordar un tema en un ámbito o en un contexto determinado y que eso influya significativamente en un área, bueno, en un área de conocimiento y de saber. Listo. Pasos, ya lo hemos visto un poco, aquí están desglosados de esta manera, en fin, consideraciones iniciales, consideraciones generales que también las hemos venido diciendo. Me quería centrar en este ejemplo, ¿cierto? En este recurso, perdón, donde nos describen que hay preguntas, es decir, me voy a volver otra vez a la presentación para conversarles un poco de la estructura de la pregunta, qué es lo que debe tener. Esto debe tener un adverbio interrogativo, o sea, cuál, cómo, de qué manera, por qué, ¿cierto? De qué forma, cuáles son, en fin, debe iniciar de esa manera, se deben apreciar las variables, se debe incluir población. Si es necesario, incluir elementos de espacio-tiempo, de las escuelas públicas de bachillerato de la ciudad de Medellín entre el año 2010 y 2015, si la investigación quiere analizar aspectos relacionados con la educación, en este caso, en las escuelas públicas, en un momento o en un espacio de tiempo determinado, ¿cierto? Eso hay que describirlo en la pregunta. ¿Listo? Entonces, me devuelvo acá, me voy para acá, perdón, y uno va a encontrar, compañeros, uno va a encontrar de que hay preguntas de investigación que pueden ser descriptivas de este tipo, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de X, de fin? Pero también pueden encontrar preguntas de tipo comparativa. ¿Cuáles son las diferencias entre esto y esto? En fin, unas preguntas que las denominan definitorias. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el proyecto? Se encuentra la investigación en audiencias, en fin, una investigación evaluativa que nos propone preguntas de este tipo, exploratorias descriptivas, por ejemplo, explicativas, perdón, donde yo me estoy preguntando por causas o consecuencias, ahí donde se articula también con el nivel de investigación y así sucesivamente. Este recurso, muchachos, entonces a ustedes les propone o sea, a manera de ejemplos, incluso nos colocan acá y teniendo en cuenta las preguntas de investigación de ustedes, no es que tenga que explicarme en el proyecto que su pregunta es una pregunta descriptiva, no. Usted se puede ubicar en este panorama para decir, ve, mi proyecto está como más, mi pregunta de investigación, perdón, está más orientada a ser como más descriptiva o a comparar. Miren, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje de signos y el lenguaje corporal? Ahí hay una pregunta que está donde estoy comparando dos elementos, lenguajes de signos, ¿cierto? Como si fuera el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, definitorias, como por ejemplo cómo se define la nueva subclase que está surgiendo en Alemania, en fin. Y de este tipo, muchachos, aparecen preguntas. Cuando yo voy a colocar, por ejemplo, en mi investigación, cuál es la causa de esto, cuál es la consecuencia de aquello, en fin. Y esto es un recurso muy, muy importante, me parece que va muy al punto también para que ustedes sepan, por ejemplo, si mi pregunta tiene
estos componentes y es muy predictiva, por ejemplo, si busca más que todo explicar, miren más o menos cómo se podría escribir. Listo, en caso de que ustedes hayan incluido un adverbio interrogativo de por qué, para qué o de qué forma, así sucesivamente. Listo. Chicos, esto es un artículo muy cortico. Ustedes lo van a tener. Yo les voy a referir, les voy a referir este link para que lo tengan. Que los coloco acá en el chat por si lo quieren mirar. Se los acabo de colocar en el chat. Los compañeros que quieran o que no puedan asistir o no asistieron, ya van a tener la grabación y pueden buscar este link, no hay ningún problema. Y compañeros, básicamente eso es lo que teníamos que les tenía que decir de la pregunta de investigación y el árbol de problemas. ¿Qué inquietudes, dudas tienen frente a ambos conceptos? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a qué tan necesario es delimitar el grupo poblacional dentro de la pregunta, porque pues yo sé que dentro de la investigación es necesario, pero siento que la pregunta queda muy extensa delimitando ese grupo y no sé si se puede omitir o necesariamente se debe explicar. Ok, muy bien, Susana, me parece una pregunta muy importante. Susana, hay que colocarlo, así la pregunta quede larga, porque la pregunta se va a entender mejor. Y estamos cumpliendo con la estructura de una pregunta de investigación, que es, me devuelvo acá, comparto pantalla, para que tengamos en cuenta esa estructura. ¿Listo? Tenemos que cumplir que tenga una forma interrogativa. Eso nos lo da el adverbio interrogativo. ¿Cómo, cuál, cuáles, para qué, de qué manera, en fin, etcétera? Colocar las variables, ¿cierto? Las variables, ¿cierto? Tratar de describir los grupos poblacionales. Es decir, esta pregunta, si fuéramos a decir que esto es una adecuada pregunta de investigación, ¿cuál es la opinión de los padres que tienen los padres de familia sobre la enseñanza de educación sexual en las escuelas públicas? ¿Qué nos quedaría faltando? El elemento poblacional. Sobre la enseñanza sexual en las escuelas públicas, ¿pero cuáles? Escuelas públicas de la ciudad de Medellín, ¿cierto? O los colegios de bachillerato de tal zona. No importa si queda larga, lo importante es que la pregunta tiene que ser muy clara. Recuerden lo que estábamos viendo por acá, ¿cierto? Que nos dicen, si bien ahí es concisa, el lenguaje debe ser sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, deberá entender la pregunta. Pueden ser frases cortas, directas, nada de lenguaje pomposo y pretencioso. Es decir, yo aquí tengo que ser muy desmenuzado en lo que en definir cada uno de los elementos de la pregunta, tanto el adverbio interrogativo, las variables, ¿cierto? La población y si es necesario colocar tiempo. De las escuelas públicas de la ciudad de Medellín o cuál es la opinión que tuvieron los padres sobre la enseñanza de educación sexual en los colegios de los colegios públicos de Medellín durante los años 2010-2012. Y mire que la pregunta ya se cada vez le voy metiendo más cosas, va quedando más larga, pero se entiende. Eso es lo más importante. Listo, no importa que nos quede muy larga. De hecho, ustedes pueden consultar a manera de, para ejemplificar o referenciar más preguntas de investigación. Vea, a veces hay preguntas de investigación que parecen párrafos, pero uno la lee y uno entiende el proyecto, porque están correlacionando que las variables se está problematizando bien desde la pregunta de investigación. Entonces es muy importante, Susana, que cuanta información tengas, tanto de la población, de las variables, en fin, la agregues a la pregunta de investigación, ¿cierto? Si bien nosotros vamos a definir población y muestra, ya lo hemos explicado, eso lo vamos a llevar al proyecto, tan solo nombre a la población en la pregunta de investigación.
si son estudiantes de la Facultad de Comunicación Audiovisual, si no son estudiantes del Politécnico, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero que se refleje en la población. ¿Listo? ¿Te queda claro, Susana? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Chicos, preguntas, inquietudes. Recuerden que de acuerdo a esta explicación y de acuerdo a la retroalimentación que yo les di en el trabajo que ustedes me entregaron como primer seguimiento, tomen en cuenta esas retroalimentaciones. Yo también las voy a mirar por si es necesario hacer un pequeño ajuste en la pregunta o el árbol de problemas. Profe, entonces si se ajusta la pregunta o el árbol de problemas, entonces el resto del trabajo que he venido haciendo se va a perder. No, simplemente es ajustarla porque se le va a ayudar a usted, por ejemplo, en el estado del arte, a clarificar otros aspectos. ¿Listo? Entonces no es que se pierda el trabajo realizado, al contrario, se nutre más. Para que no tengan temor de eso, de esos ajustes que haya que realizar. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, compañeros. Comentarios, apreciaciones del árbol de problemas y la pregunta de investigación. Esteban, Laura, Mateo, Susana. No, profe, por mi parte, claro. Ok, muy bien, Susana. Gracias. Mateo, Laura y Esteban, ¿están por acá? Compañeros, les estoy preguntando, ¿están por acá? No hay ninguna duda. Ok, muy bien, listo. Bueno, creo que con eso, muchachos, entonces nosotros ya cumplimos esta explicación de estas generalidades del árbol de problemas y la pregunta de investigación. Y ya tenemos cada vez más claridad de su elaboración y de los posibles ajustes que haya que realizar. ¿Cierto? Chicos, entonces, bueno, terminamos antes del tiempo de la hora. Yo quería aprovechar pues este espacio para que ustedes preguntaran, generaran discusión frente a algún aspecto, eh, para dar por terminado lo que es este abordaje de población, perdón, planteamiento de la pregunta de investigación y el árbol de problemas, ¿cierto? Ya para seguir con los otros ítems del trabajo. Yo, antes de que nos vayamos, entonces, yo les voy a compartir de nuevo pantalla a manera de recorderis, perdón. Recuerden, muchachos, que vamos a guiarnos por esta tablita que tenemos acá. Vamos a empezar a hacer como el barrido de las explicaciones de la pregunta de investigación, árbol de problemas y así sucesivamente. Listo. Para que estén muy pendientes, yo les aviso, obviamente. Yo les comento, el único tema que nos queda por explicar como tema nuevo es, de acuerdo a la implementación de estos encuentros sincrónicos, son los referentes teóricos. Los referentes teóricos aún no hemos visto eso como tema nuevo. Listo, los demás ya los hemos venido explicando. Ya tenemos las grabaciones, obviamente, en el canal de YouTube. Eh, y obviamente pues retomaremos en su debido momento las explicaciones y resolución de inquietudes, dudas frente al resto eh, pues de ítems, puntos del proyecto de investigación. Listo. Recuerden que aquí van a tener ustedes en el canal, estas grabaciones, tanto la grabación de ayer ya está subida al canal y la de hoy la subo en el transcurso de hoy. Listo. Claro, hasta ahí, muchachos. Bueno, compañeros. Muy bien, Laura, gracias a ti. Bueno, Susana, gracias. Mateo, Esteban, entonces estamos bien. Debemos así por hoy para que vayan a descansar. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que el próximo martes vamos a hablar de lo que sigue, planteamiento del problema, perdón, y justificación. Y el miércoles, perdón, ese mismo martes asignamos, ya damos orden pues, de acuerdo al orden de lista para las asesorías que vamos a hacer el miércoles. El miércoles sería la primera asesoría. ¿Listo?
¿De qué? Planteamiento planteamiento del problema, justificación, pregunta de investigación y árbol de problema. Muy importante que me muestren sus trabajos, que traigamos insumos para las asesorías y con base en esos recursos vamos a adelantar, a trabajar. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos dentro del próximo martes. Estén muy bien, chao.